Invito a los expositores a tomar asiento en la testera para dar lugar a las preguntas. Tenemos 20 minutos para preguntas, de manera que va a haber oportunidad de compartir las inquietudes y las ideas que se hayan motivado a partir de la presentación. Acá adelante está la primera intervención. A cargo de Andrea Martones, del Ministerio de Salud de Chile. Y después hay dos más palabras pedidas ya. Sí, bueno, felicitar a los 4 panelistas, realmente muy importantes sus exposiciones. Y solo comentar a Mauricio Hernández que estamos en Chile en un déjà vu de lo que fue su presentación respecto al rituximab. Tal vez no debiera ser yo la persona más indicada en decirlo porque soy ministerio, pero realmente llama la atención cómo las políticas de la industria son las mismas país a país y la falta de comunicación en nuestros países hace que nuestra posibilidad de respuesta sea más débil o menos oportuna. Sin duda el caso de rituximab, y si miramos lo que ha pasado sin duda en otros países, tal vez sea el mismo ejemplo que ocurrió en México y lo que está ocurriendo también en Chile. Así que llamar la atención también respecto de la necesidad y la importancia de estas instancias de encuentro y de seguir perseverando en una mejor comunicación entre países. Muchas gracias. ¿Podemos pasarle el micrófono a Tatiana? En la segunda mesa. Si te puedes presentar, Tatiana, para que sepa. Tatiana Tovar, químico farmacéutico del Ministerio de Salud. Va en la misma línea de lo que plantea Andrea, pero me gustaría que me hiciera un poco de claridad en el fondo de la presentación, porque vemos una crítica, un poco a la formalidad de los procedimientos de esta Comisión de Productos Nuevos. Vemos una crítica también a la entrega de información del ISSSTE, del IMSS, de sus sistemas de registro. Pero una crítica también o una exposición acerca de cómo un tribunal saca un producto del mercado. Y saca un producto biosimilar, pero no me quedó claro, desde el punto de vista de un químico farmacéutico, si la empresa había presentado los antecedentes necesarios para ser registrado como un biosimilar, porque hay ciertos requisitos, cumplió o no cumplió. Yo creo que ese es el fondo de la discusión. La crítica del sistema mexicano yo creo que va por otro lado, pero también comentar que casi todos los países funcionamos de la misma manera. Sistema de registro en base a ciertos requisitos y comisiones de expertos que asesoran. Además, México es una agencia regulatoria nacional de referencia regional, por lo tanto está con el más alto estándar de la OPS, al igual que Chile, Colombia. Entonces, más que centrarme, digamos, la presentación fue en base a cómo funcionó el sistema y cómo se pudo o no se pudo recabar información, me gustaría saber, ¿el producto biosimilar o el biológico presentó todos los antecedentes necesarios para ser registrado como tal o no? Si le puedes pasar el micrófono al doctor Uberman, por favor, Sí. si se puede presentar antes de partir. Mauricio Uberman, presidente del Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímicos de Chile. Yo quería hacerle una pregunta al señor de Corea aquí. Me gustó mucho el sistema de información que tienen ellos y yo quería preguntarle si con este sistema de información, donde hablan que se pueden ver todas las interacciones, los problemas que hay con los medicamentos. En Chile, por ejemplo, tenemos gran problema con los adultos mayores que usan más de 11 productos y lo estamos envenenando un poco porque no hay consulta entre un médico y otro lo que le van dando. Si han logrado bajar el número de medicamentos que usan los adultos mayores para todos los efectos secundarios que hay. Y lo otro, muy interesante, es que está abierto al público, pero no sé si allá está la educación para que realmente el público haga uso de esta información y pueda exigir después que haya ciertos controles o qué hacen con la información si la han podido aprovechar de una manera adecuada. Serían mis... Muchas gracias. Vamos a dar respuesta entonces a estas 3 inquietudes y después vamos a ofrecer la palabra. Ya tenemos 3 palabras pedidas. Mauricio, por favor.
En realidad es una investigación en curso, o sea, no está terminada porque la agencia regulatoria no ha abierto los expedientes sobre la información que presentó el biogenérico. Entonces, en este momento no puedo responderte esa pregunta porque no hemos terminado. Mi sospecha es que, dada la resistencia a entregar esa información, posiblemente no exista, ¿no? Ahora, creo que parte del ejercicio lo importante es también cómo como ciudadanos podemos verificar que la protección de riesgo que tiene que hacer la agencia en su mandato realmente se está llevando a cabo, que se vigilan las reacciones adversas, que hay una retroalimentación en base a las reacciones adversas y que se toman decisiones de retirar o suspender un medicamento en base a esas reacciones. Esto en este contexto es muy importante porque la Agencia Regulatoria Mexicana depende mucho de las alertas que emiten otras agencias. Y en este caso, toda la información pues depende de la propia agencia y es muy necesario que los mecanismos estén funcionando de manera real. Ahora bien, otro punto nada más rapidísimo es importante también la acreditación de las agencias y yo creo que ahí tenemos que regresar y revisar esta acreditación que hace la WHO sobre nuestras agencias para ver que realmente esté acreditando los mecanismos en operación, porque la acreditación debe de contar, ¿no? Pero no hace la verificación de que los mecanismos realmente estén ocurriendo. Entonces, yo creo que ahí esta investigación nos va a dar una pauta sobre las dos cosas. Y te prometo enviarte los resultados apenas los tengamos, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor John. Okay, the good question. Let's see. We have over 30,000 more drugs listed. May not necessarily all being used. So when we started this DUR system, Drug Utilization Review System, the Korean Doctors Association, they did not like it. They think this is where the damaging the professional capacity, or it shows a message to public that they are not able to handle the drugs. But really, how one individual doctor or even a hospital do know 30,000 different drugs and the new drugs comes out every month. So there is a big story, but now, 2017, 7 years later, all doctors love this DUR system, where that we have server at HIRA, a main server, it connected with about 98% of providers, means that the doctor's office, clinics, and the hospitals, as well as all pharmacies. Because the claims requests come through with the HIRA system portal, therefore they are being paid. So using this system is one of requirement. And now, as I mentioned, within prescription and between prescription, our DUR system checks the contraindication. So the one elderly gets 11 pills and then make the damage to health, risk to health is not happening in Korea anymore. And this is something that we've been worked on with the Drug Safety Administration, as well as we have international resources that we do receive, as well as the system we developed, in terms of IT system we developed. And as I mentioned, we are sharing at the government-to-government the project, government-to-government business. We are sharing this system with the other countries, as for example, Bahrain.
we are building the system for them. Muchas gracias. Tenemos 4 palabras otorgadas y con eso yo creo que vamos a tener que cerrar para alcanzar a estar a tiempo. Claudia. Muchas gracias. Tengo un comentario largo, les pido excusas gigantes, y una pregunta alrededor del comentario. En el caso de México, que creo que ha capturado toda la atención. Lo primero que quisiera decir es que se ha documentado ampliamente, en especial en los últimos 5 años, una estrategia de bloqueo a la entrada de medicamentos genéricos a los mercados, una vez las patentes vencen, que ha tenido mucho éxito en el caso particular de los biológicos genéricos conocidos como biosimilares. La estrategia tiene 3 grandes elementos, un triángulo de bloqueo. Uno tiene que ver con la definición de los estándares técnicos de registro, poniendo más barreras que las necesarias por un miedo infundado mayor, posiblemente debido a que provienen de sustancias biológicas, de organismos vivos, a pesar de que la ciencia y la técnica ha tenido los más grandes desarrollos y los más acelerados desarrollos en el tema de la biotecnología, que en principio tendría que reducir los temores sobre esto. La segunda pata de las barreras técnicas está asociado a intentar hacer una diferenciación muy grande entre el genérico del biotecnológico y el innovador. O sea, son 2 cosas muy distintas, debemos nombrarlas de manera diferente, como son de sustancias vivas y son proteínas complejas, nunca van a ser iguales, entonces se trata de diferenciar y decir que son muy diferentes, aun cuando la producción, el proceso esté validado y se logre demostrar que es altamente comparable y altamente similar, pero digamos con una inducción a una diferenciación severa. Y la tercera pata de esas barreras técnicas están asociadas a las barreras a la sustitución. No puede ser sustituido jamás, jamás puede ser mezclado y nunca jamás puede ser intercambiable, a menos que se cumplan unos requisitos que a su vez son altísimos. El principio económico y técnico de la existencia de un biosimilar o de un genérico es que pueda ser sustituible en razón a su precio más bajo. Punto. Este esquema de barreras técnicas se conocen como obstáculos técnicos al comercio y se ha podido establecer que la definición de esos estándares tiene un conflicto de interés gigante, porque quienes definen esos estándares técnicos, por un lado son los espacios internacionales de armonización que están definidos por los países industrializados que tienen industria multinacionales fuertes. Por ejemplo, la Conferencia Internacional de Armonización, que está constituida por Estados Unidos, Europa y Japón, y por los comités de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que están designados individualmente. Yo, por ejemplo, hago parte de un comité de expertos de farmacovigilancia. En el caso de los biológicos, el Comité de Estándares Técnicos de Biológicos está definido individualmente y en él participan, no en el de farmacovigilancia, pero sí en el de biológicos, la industria farmacéutica, con asiento en el comité de expertos. La industria farmacéutica, quiero ser clara, de los 2 lados, los nacionales y los multinacionales. Con ese esquema internacional de definición de estándares técnicos, se ha logrado documentar que existen unas barreras técnicas al acceso que son innecesarias y que alargan el acceso a los medicamentos. Colombia, cuando estaba discutiendo su regulación sobre biotecnológicos, tuvo que establecer una estrategia diplomática en el marco de UNASUR, en alianza con Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, para expedir una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud para poder incorporar mandato a los ministros de salud para que se revisaran esos estándares técnicos y los conflictos de interés que hay detrás de esos estándares técnicos. Porque si seguimos con ese esquema, va a ser imposible incorporar los genéricos biotecnológicos a nuestros mercados y va a ser imposible garantizar un acceso a estos productos en nuestros mercados. Esa resolución de la Asamblea Mundial de la Salud se llama la resolución 5721, hizo un mandato a todos los países, lo digo acá para que los ministerios de salud la cojan y la usen en los espacios de negociación de estándares. Dice, revísense los documentos de estándares técnicos de biotecnológicos
y adáptenlos a las necesidades de los países en función de los avances tecnológicos en la materia. Si no hubiéramos tenido esa resolución a través de una estrategia diplomática del sur, Colombia jamás hubiera podido tener una regulación de biotecnológicos procompetitiva, sin poner en riesgo la salud de la población. Noruega tomó la decisión de comprar un biosimilar, el primer biosimilar de un monoclonal, negociando un precio 80% más barato del original, y para poder hacer una sustitución completa, porque el biosimilar le dijo, yo le bajo eso, pero me cambia a todos los pacientes a mi producto. Para poder hacer eso tuvo que hacer un estudio de seguimiento detallado con un sistema de información muy parecido al coreano para demostrar que en el seguimiento clínico no había diferencia entre el biosimilar y el original. 3 años después ha demostrado que es exactamente igual, 80% más barato. Y los 13 biosimilares que hay en el mercado europeo han mostrado que son exactamente iguales en su desempeño clínico. No tengo ninguna duda, más bien, no hay ninguna duda razonable que me permita pensar que los biosimilares que cumplen unos estándares de seguridad, de calidad y de eficacia, pero también procompetitivos, vayan a tener un desempeño diferente en nuestros países. La pregunta entonces es, ¿se ha hecho un análisis internacional de la definición de esos estándares y una mirada internacional a lo que está pasando en nuestros países en materia de judicialización del bloqueo de la competencia? Porque lo mismo que le pasó a México, le pasó a Ecuador, le pasó a Perú, le está pasando a Chile y casi le pasa a Colombia. Este caso debe tener un análisis internacional de lo que está pasando para dar mensajes claros acerca de políticas de acceso, políticas procompetitivas y agencias sanitarias fuertes, pero sensibles a los problemas de acceso. Muchas gracias, Claudia. Román, en la tercera fila. Román Navarro, de Costa Rica, soy abogado. En la primera mesa redonda, algo que me gustó y de la experiencia chilena es que las reglas de priorización son explícitas. O sea, me parece que permite el control de las reglas de priorización. Sobre esta segunda mesa, a mí me interesa mucho que preguntarles precisamente sobre explicitar las reglas, los principios que dan la prioridad al diferente interés en cada caso. Ejemplo, en la Constitución de Ecuador, porque el conflicto de interés, en muchos casos ambos son lícitos, no necesariamente uno de ellos es ilícito, que es el caso más fácil de resolver. No, en muchos casos ambos son lícitos. El asunto es que hay que ponderar entre ambos cuál es el que prevalece sobre el otro en el caso concreto y por qué. Esa decisión la puede tomar el ente administrativo, un funcionario, el juez, cuando es judicializado, o el legislador o la administración cuando regula eso. Entonces la Constitución, ahí el constituyente ecuatoriano dice, la salud es un interés que prevalece sobre cualquier interés económico o comercial. Eso lo dice el convenio marco también de la OMS en tabaco. Y dice expresamente, jerarquiza los valores. El Código Médico de Uruguay le dice de una vez al médico, lo cual es común en los códigos de ética médico, pero lo dice expresamente, ahí toma partido y dice, el interés del paciente está por encima del interés económico del profesional, para decirlo de una manera. Es decir, tu interés económico no es la prioridad en la decisión. Entonces, resuelve el conflicto, establece una regla para resolver un conflicto que luego un juez o cualquiera va a comprobar, a verificar si en el actuar del médico o en el actuar de un funcionario se ajustaron a aquel principio. En el proyecto de ley
del diputado de Minas Gerais es un intento por llevar a la ley precisamente cómo resolver los conflictos de interés. Entonces aquí mi pregunta a los panelistas ¿es conveniente una regulación precisamente de esos intereses? Y eso significa un esfuerzo de racionalización de este tema, para llevarlo a reglas claras de regulación, preferiblemente a nivel legal, que reduzca la discrecionalidad del funcionario, que al mismo tiempo sean sometidas a transparencia, o sea, a publicidad, a discusión, a debate, ¿verdad? Por su consecuencia. ¿Les parece que eso es una lección, digamos, que también deberíamos de aprender en la regulación de este tema? Muchas gracias. José Luis. Son 3 preguntas bien concisas. A Antonio Jorge, si hay otros estados dentro de Brasil o a nivel federal que se esté pensando en leyes similares. Después, en el caso del mexicano, pareciera ser que la norma sobre biocomparables en México entró en vigencia a fines del 2014-2015 y el biocomparable o el que mencionaban ustedes pareciera ser que había sido aprobado antes. ¿Bajo qué norma o bajo qué camino se aprobó este biocomparable en México? Para el doctor Yong-Soo, ¿cómo fue el proceso o la estrategia de implementación de este sistema de información que es muy complejo para hacer que todas las partes funcionaran correctamente? Muchas gracias. Luis. Gracias. Una pregunta muy corta para el profesor Yong-Soo con relación a este sistema de información que parece fantástico para fines médicos. La única duda que tengo es ¿cómo lo compatibilizan con el derecho a la privacidad? Me da la impresión de que pudieran haber efectos no deseables respecto al uso de esa información respecto a personas individuales por quien tiene acceso. ¿Cómo lo compatibilizaron? Y vamos a entregar una quinta pregunta y con eso cerramos. Gracias, Carlos Durán, de Ecuador. Primero yo tengo que decir que me uno a las palabras de Claudia, que además era parte de mi comentario, pero sobre el caso de México, yo creo que aparte de lo que acaba de decir Claudia, que nos demuestra todo lo que nos demuestra, creo que hay otra cosa que tendremos que ponerlo sobre la mesa, es lo que está pasando desde nuestro lado, desde el lado de los gobiernos, desde la institucionalidad. Y ahí también estamos complicados. Y yo creo que un gran paso, cuando uno asiste a un evento sobre ética y transparencia en el acceso a medicamentos, creo que un gran primer paso que deberíamos comprometernos los gobiernos es a reales planes de transparencia total. Y eso se hace poco. Yo pongo el caso de Ecuador, 30 años de una comisión nacional que está evaluando medicamentos esenciales. Nada es transparente, ninguna. Y ahí están las actas están guardadas, firmadas por todos los representantes, las decisiones que se han tomado, cómo se tomaron. Son actas de 5 o 6 horas de reuniones, actas de 100 hojas, nada es transparente. O sea, creo que ese es un primer gran paso que deberíamos empezar. Luego también es un tema de la comunicación. A mí me encantó ver cómo se comunicaban las cosas en el comunicado de prensa que sacó Cofepris, me parece, a los profesionales. Si ustedes ven el titular, decía reacciones anafilácticas con rituximab. Eso te asusta de entrada. Cuando lees el segundo párrafo, decía claramente, se han detectado algunas reacciones adversas, tipo náusea, malestar, así que eso es casi que común a casi todos los medicamentos.
y se ha detectado una reacción anafiláctica, probablemente con el innovador. Entonces, imagínate, aquí es que la industria posiblemente es mala, y esto lo sabemos y lo hemos dicho, pero es que también nosotros estamos complicados, ¿no? Por, no sé, negligencia posiblemente, pongámoslo así. Así que creo que también hay un ejercicio de mea culpa que deberíamos hacer súper fuerte. Solo para completar también la idea de Claudia sobre este copy-paste de los casos de rituximab versus el biosimilar, biogenérico, como lo queramos llamar, creo que sería un ejercicio súper interesante que deberíamos comprometernos de pronto como un producto de la reunión a intentar efectivamente evidenciar estos casos. Aquí rápidamente podríamos alzar la mano a los países que hemos tenido problemas con esto y efectivamente trazarnos una hoja de ruta y decir, oiga, hagamos una publicación de esto, o sea, pongámoslo, saquémoslo, porque vale la pena hacer este tipo de ejercicios. Nos está pasando, donde yo veía eso decía que esto es calcado de lo que nos pasó en Ecuador y seguramente es calcado de lo que le está pasando acá, y esto tenemos que evidenciarlo. Y de nuevo, hay que tener cuidado con las definiciones. Creo que una de las cosas que deberíamos nosotros empezar y comprometernos también en los foros a plantearlo es este asunto de que es que los biosimilares y los biogenéricos necesitan una cantidad de... No, esta es una estrategia similar de bloqueo, como dice Claudia, de bloqueo a la entrada. Creo que de aquí en adelante creo que deberíamos plantearnos y comprometernos a que mencionemos o nos comprometamos con la idea de que los biosimilares no requieren todo lo que requieren y que todo lo que está pasando alrededor son barreras de acceso a la entrada de este tipo de medicamentos. Solo eso. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra desde el extremo oriente al cercano oriente. Doctor John, por favor. Let's see. The second question first, regarding the security of data, how we protect that. I can say two important channels that we got to think about. One, the identity of the patient. We do use national the registry number. Each Korean has their own number, and the insurance package goes with that number. But once patient's information comes into our system, automatically the number changes. Means that health ID number, health PIN number. So nobody can identify that, which this case belongs to anybody. So that's one protection in terms of personal level. Second protection is something very important, as you see here. South Korea there, right? And there is North Korea. There is a little young, the ugly fat guy is always try to attack our information system. Not only, you know what, nuke, right? So we are spending more money to developing system than developing the protective system, security system, the protecting hacking. So that's it comes with territory. So we have that burden because the neighbor, most close neighbor, our cousin is unpredictable and very, you know what. Second, the first question, the process of implementation. Actually, tell you the truth, there was no master design. It just, everybody works at National Health Insurance Service or the HIRA, the experts working there looking at what would be the best thing to do now to achieve transparency at that moment. So as you see, that worked with IT technology development, and the success story of Korea, probably this mislead you. There are so many failures
millions and millions of dollars were wasted because it was a trial. But the accumulation, lessons learned from failures, that accumulation what made the HERA and NHIS now. The important thing here is that our evolution over the implementation of our system, it took probably 20 years, some years, with paper-based, and then it becomes the disk, and then it becomes, all now in terms of digital whole thing. And then now we are trying to use a part of artificial intelligence technology as well with the big data. What's important, the fact here is, you don't need to, your country really don't need to follow this whole step because technology now allows you leaping. See what's happening, I will tell you the example, Kingdom of Bahrain. They are spending about $25 million and building this system within 2 years. And we estimated that once they built, annually they can save $35 or $36 million spending with this system. So whatever the investment, what they are doing now, and also they are better than us now. Why? They are using crowding system now. We are building them crowding system instead of buying big servers, expensive servers. So sharing the nationwide electrical records, the real time, that's what system they will have. Much better than Korea. See, this is how the technology itself will help you. You don't need to go through the 10 years or 20 years process, and also much less money as well. So how we implement the processes, we didn't have a master plan, but every year, every month, we have plan in terms of how we can achieve a better result and also transparency. Muchas gracias. Mauricio. Yo concuerdo que, digamos, hay barreras muy importantes. Sin embargo, la única manera de quitar estas barreras es con evidencia científica, con procedimientos regulatorios bien llevados a cabo, ¿no? Que en este caso no se percibe como tal, o sea, la información no nos permite decidir, ¿no? Yo no soy farmacólogo, soy epidemiólogo, pero digamos en la literatura existe cierto consenso de que los biogenéricos son distintos de los genéricos a los que estamos acostumbrados, o estamos empezando a entenderlos y requerimos de cierta evidencia sobre su seguridad. Este medicamento fue aprobado, como ya se mencionó, antes de que entrara en vigor la norma de genéricos en México, bajo la normatividad 2012, y en esta, pues posiblemente fue aprobado como un genérico, y en ese contexto, el Comité de Biomoléculas Nuevas podría tomar la decisión sobre si era necesario que la empresa tuviera un manejo de un plan de riesgos o no, porque eso lo decide o lo decidía en esa época el propio comité. Entonces, eso podría explicar por qué lo incompleto y borroso del proceso de aprobación. Ahora, en la medida en que comparemos estas experiencias que tenemos, y vayamos adquiriendo un conocimiento regional, creo que los gobiernos nos vamos a potenciar y vamos a tener mayor información para poder tomar las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que esta idea que tienes de poder hacer un comparativo regional sobre esta estación sería extraordinario, ¿no? Como tal. Y pues
en la medida en que fortalezcamos nuestras agencias y las liberemos del conflicto de interés, que es lo que decía Román, creo que como usuarios, como ciudadanos, tendremos más certeza de que sí estamos siendo protegidos adecuadamente por nuestras agencias regulatorias, ¿no? Porque como hemos visto, también están sujetas a conflicto de interés, cooptación, etcétera. Muchas gracias. Antonio Giorgi, que tiene una respuesta y una pregunta. Sim, em relação ao questionamento se existem leis similares no país, no Brasil, para regular a relação de médicos com a indústria farmacêutica, não existe. Mas hoje, conversando com a nossa colega do Brasil, que atua no Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a Letélia, fui informado que a Advocacia Geral da União instituiu um grupo para fazer um estudo em relação a possibilidades de regulação dessa relação. Eu acredito que, dada a dimensão do problema e a evidência clara de que há indução, né, da indústria na qualidade da prescrição, eu acho que é inevitável o país, em algum momento, regulamentar algo em torno dessa relação. Acho que é um horizonte que eu não consigo imaginar do ponto de vista temporal, dada a burocracia, da formatação de leis e de regulação, mas eu acho que é um caminho inevitável do que nós fizemos em Minas Gerais. E eu pedi autorização ao Rodrigo, o coordenador da nossa mesa, para fazer um questionamento ao ilustre representante da Coreia, dizer também que eu já fui gestor, a gente se encanta muito, né, quando vê experiências tão robustas, tão fortes do ponto de vista do aspecto de vigilância, né, esse grande sistema de informação da Coreia, mas no aspecto da vigilância sobre a qualidade da prescrição, que eu achei fantástico, eu queria fazer uma pergunta relativo ao desdobramento disso. Se porventura, então, ou no sistema, ou no momento da farmácia, da aquisição do medicamento, for observado uma incongruência do que está prescrito, ou seja, em termos de idade do usuário, do paciente, ou seja, outra comorbidade, e que isso se revela como um poderoso instrumento de vigilância sobre a qualidade da prática médica, a pergunta objetivamente é: há algum desdobramento para o profissional que fez a prescrição, algum tipo de constrangimento, atuação pedagógica, de uma certa reeducação da qualidade da prescrição? Our DUR system has attached with a big reference the list. So when the suggested the prescription is somehow the rejected, the alert is there, then the doctor can looking at what alternative the drugs that he can prescribe. And second point is what related to privacy issue. Although in terms of the old doctors and the pharmacists, they are professionally have to abide by the rules that the law produced by or regulated by Ministry of Health, that they have to keep the privacy, the informations related to the patient should be not distributed to anyone at all. And as I said, information, the main information comes from Korea's the Ministry of the Drug Administration that updates our DUR system every month. So that's where we secure the safety of information that we contain in the DUR system. Muchas gracias. Doctor Blanco, le agradeceríamos unas últimas palabras.
Bueno, muchas gracias. No, un comentario acerca de lo que el colega planteaba en torno al conflicto de interés. Creo que hay dos pilares fundamentales. Uno es la detección del conflicto de interés. Muchas veces es tan subliminal que es muy difícil de detectarlo. Y una vez detectado, también es difícil demostrarlo ante quien lo juzgue. Y el otro tema es la capacidad punitiva que tienen las estructuras para, de alguna manera, castigar al infractor. Por ejemplo, el Colegio Médico del Uruguay puede castigar desde una amonestación hasta la suspensión de la licencia por un tiempo determinado, pero no hay una capacidad punitiva mayor como podría ser una ley, ¿verdad? Simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos y respondiendo al desafío que nos planteó Roberto, puedo decir, sin que me asista conflicto de intereses alguno, que hemos superado ampliamente el primer panel. Por eso les pido un aplauso para nuestros expositores. Muchas gracias.